Un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos con nuestra profesora Claudia Lorena López Pérez, quien nos relatará sus experiencias como madre cabeza de familia. Mi nombre es Claudia Lorena López Pérez, tengo 49 años cumpliditos y siempre confesados. Mi profesión es la docencia, soy maestra por vocación. Me encanta el oficio de ser maestra, lo disfruto constantemente. Mm, Mamá, cabeza de hogar de un niño maravilloso, de Samuel López, que tiene 11 años recién cumplidos. Entonces les comienzo contando que siempre tuve problemas ginecológicos con mi útero y a los 25 años me diagnosticaron endometriosis. La endometriosis es una inflamación de las paredes del útero que provoca cólicos muy fuertes, desórdenes hormonales y el tipo de endometriosis mío provocaba que, en palabras pues del ginecólogo de esa época, me decía que mi útero era un ambiente hostil para los bebés. Así que desde los 25 años me dijo que era prácticamente imposible que llegara a ser mamá, que era poco probable que un embarazo llegara a término en las condiciones pues anatómicas pues y fisiológicas que yo tenía en ese momento. Así que yo me mentalicé desde los 25 años para eh, quedarme de tía. Nunca tuve en mi mente el que pudiera llegar a ser mamá. Ya estaba convencida de que mi proyecto de vida no tenía nada que ver con la maternidad. El, a los 36 años quedé embarazada y fue un embarazo de alto riesgo por mis condiciones y perdí al bebé. Tuve un aborto espontáneo. Fue un asunto muy complicado desde lo emocional y desde lo físico. Eh, Personalmente es como una culpa de la que yo no me quiero deshacer. Considero que de pronto no me cuidé lo suficiente. Conociendo mis condiciones debí cuidarme más y no lo hice. Así que quiero conservar como ese poquito de culpa, eh, porque siento que me hace un poquito más responsable también ahora. Eh, Pierdo a mi bebé y quedo con una condición más grave porque desarrollé una infección y el ginecólogo me decía, pues si antes era difícil que llegaras a quedar embarazada, ahora es prácticamente imposible. Emocionalmente fue un golpe muy duro, es una pérdida muy dura. Eh, yo perdí en mi embarazo tenía 3 meses y fue un vacío muy grande. 2 años después volví a quedar embarazada y les cuento que compré como 4 pruebas caseras distintas de embarazo porque no me creía que fuera posible y todas salieron positivas. Y cuando fui a la cita médica, nunca se me olvida que fue un 24 de diciembre, el médico me pregunta cuál es el motivo de tu consulta y le digo, es que estoy embarazada. Y él lee mi historia clínica y me dice, ¿usted cómo sabe? Le dije yo, pues bueno, por mi ciclo, porque ya me hice unas pruebas caseras y todas salieron positivas. Y él me dice, mujer, con esta historia clínica que vos tenés, no te hagas ilusiones. Debe ser algún trastorno hormonal o algo así. No creo posible que pueda haber un embarazo en este momento. De todas maneras, hacete la prueba de sangre para que salgamos de dudas, pero te recomiendo que no te ilusiones con la maternidad. Me hago la prueba de sangre y sale positiva. Entonces, ratifica que sí, efectivamente, contra todo pronóstico, estoy embarazada. A partir de ese momento, yo tomo una decisión
y mi embarazo y mi bebé se convierten en mi prioridad. Solo voy a preocuparme por conservar este embarazo y porque llegue a término. Yo que soy creyente me encomiendo desde ese mismo instante a Dios Todopoderoso y le pido que conserve la vida de ese bebé, pues si es su voluntad. Y entro entonces en un programa especial debido pues al riesgo de mi embarazo y debo asistir a citas ginecológicas cada 15 días. Cada 15 días estoy en cita, van revisando. A los 5 meses tuve una amenaza de aborto, estuve incapacitada casi un mes, solo podía ir de la cama al baño y del baño a la cama. Tuve muchas dificultades porque siempre el bebé aparecía en las ecografías bajo de peso, bajo de talla. Y una vez decidí no volver a ir a la EPS, a las ecografías, sino que fui a una entidad particular a hacerme las ecografías porque estaba demasiado angustiada por lo que siempre me decían. Y di con un ginecólogo absolutamente hermoso que me dio mucha tranquilidad y que me dijo, tu bebé está perfecto, tu bebé está bien, no hay nada malo con él, está de acuerdo a los percentiles de talla y de peso, no te preocupes, todo va a estar bien. Llega el momento del nacimiento de mi niño. Mi niño nació el 24 de agosto de 2009. Ya para esa época yo contaba entonces con 39 años, que se considera también una edad de alto riesgo. Y brevemente les voy a comentar que mientras estaba en el hospital, me dice un médico que mi bebé no puede nacer por vía vaginal, sino que tiene que nacer por cesárea, porque venía con la cabeza transversa. Pero la otra médica que me estaba atendiendo no estaba de acuerdo con ese diagnóstico. Así que yo entré a trabajo de parto como a la 1 de la tarde y a las 3 mi hijo todavía no había nacido. Hasta que providencialmente el médico que antes me había visto le solicita a la doctora, no deje sufrir más a esa mamá, no deje sufrir más a ese bebé, hágale una cesárea ya. Y mi hijo nace a las 3:30 por cesárea. Hubo sufrimiento fetal, algo que, pues consecuencias que en ese momento no alcanzaba uno a dimensionar de qué era lo que iba a ocurrir. Nace mi bebé debido a una mala aplicación de la anestesia. Yo quedé muy mal, casi me muero. Aunque mi hijo nació a las 3:30, yo solamente lo pude lograr ver casi a las 9 de la noche, cuando ya mis signos vitales pues estaban bien. Una vez que yo tengo a mi bebé, es un cambio radical. Pues uno lo lleva 9 meses en el vientre y uno se va haciendo un imaginario de lo que es ser mamá. Yo ya tenía como claro que iba a ser mamá cabeza de hogar. El papá de mi hijo nunca ha vivido con nosotros. Yo ya tenía esa claridad. Entonces, cuando uno ya tiene al bebé en los brazos, ya es como que la realidad lo golpea a uno. Es la alegría de tener esa vida con uno, ese sueño ya hecho realidad. Es una vida absolutamente hermosa, hay demasiada ternura, empiezan a fluir en uno un montón de sentimientos, sensaciones que son nuevas, es el miedo también, hay un miedo, hay cierta angustia de no saber si lo que uno va a hacer está bien o si lo que uno está haciendo en ese momento es lo correcto, uno es muy torpe, a uno lo preparan, entre comillas, cuando uno está en embarazo, lo preparan para ser mamá. Y digo entre comillas porque eso sirve de mucho y después no sirve de nada.
porque uno no sabe cómo hacer las cosas. Uno como mamá es muy torpe con lo que hace y más con los primeros hijos. Eh, Esa noche, pues obviamente, pues quien duerme es como mirarlo, como saber qué necesidades tiene, si yo realmente sí se las puedo suplir en ese momento. Hay muchas voces que le dicen a uno qué hacer. Están, las enfermeras le dicen a uno una cosa, los médicos le dicen a uno otra, la mamá de uno le dice otra, los amigos de uno también, las hermanas de uno que ya tienen hijos también le hablan acerca de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces uno se llena también de un montón de voces. Eh, Llega un momento en el que uno tiene que dejar de escuchar también como todas esas voces de afuera y escuchar la voz de uno. Uno como mamá también tiene como un instinto que le ayuda a entender qué hacer y cómo hacerlo. Y es importante, considero en mi experiencia, uno también dejarse guiar por ese instinto, el crear ese vínculo con el hijo de uno y empezar a reconocer esas necesidades y confiar también en lo que uno sabe y en lo que uno puede hacer. Al principio es difícil entender que uno se tiene que equivocar y que de esos errores tiene uno que aprender. Uno tiene la idea de que todo lo que uno tiene que hacer tiene que ser perfecto y que tiene que funcionar y eso no es así. Uno comete errores hasta con lo más sencillo, con los pañales que uno le compra, eh, con la forma como lo va a bañar. Eso es un miedo terrible, cómo voy a bañarlo. Con cuándo le voy a comenzar a dar la comida, qué tipo de comida le voy a dar, cosas como esas. Es como buscar información de la parte adecuada, de la persona adecuada. Mm, y hacer caso también como a eso que uno siente en el interior y que uno sabe que está bien hecho. El, el proceso de ser mamá, para mí, complicado en el comienzo. Como madre cabeza de hogar, yo tuve siempre el acompañamiento de mi familia. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron pendientes de colaborarme en todo lo que pudieron. Y mis hermanos también. En ese sentido, pues gracias a Dios, no me he sentido completamente sola como mamá en ese comienzo. Mm, Situaciones económicas muy difíciles. Mm, Aunque tengo un buen empleo, hay situaciones que uno a veces no prevé y cuando uno tiene un hijo todo cambia. Eh, Uno al bebé no se lo puede llevar para el trabajo, entonces hay que pensar quién le va a cuidar al bebé. Esa es una preocupación grande también, yo a quién se lo dejo, en quién puedo confiar para eso, porque es el tesoro más grande que uno tiene. Son gastos que también hay que incluir en el presupuesto. Mm, una vez que empiezan la guardería, ese es otro cuento, esa es otra historia. Para las mamás que trabajamos es muy complicado porque implica dejarlos desde muy pequeños en manos de otras personas. En nuestra cultura, eso fue algo que también aprendí después, en nuestra cultura estamos acostumbrados a las mamás a estar muy pendientes de los hijos y a que sean muy dependientes de nosotros. En otras culturas a los niños se les deja desde muy pequeños que vayan generando pues como autonomía. A mi hijo le tocó guardería desde los 2 años. Ese entonces es otro paseo de olla, buscar quién se lo recibe a uno. En el caso mío que comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana, ¿qué guardería comienza a trabajar antes de las 6 de la mañana? Ninguna. Ya porque con la ayuda de Dios y de compañeritos que conocen, pude encontrar una guardería donde la profesora que resultó ser mi compañera de universidad mmm, me lo recibía antes de las 6. Yo lo entregaba dormido. Eh, la profe me lo bañaba. Ella era la que lo bañaba y se iba con él para la guardería. Yo le hacía mercado del desayuno, las loncheras y el almuerzo para toda la semana. Siempre le tocó madrugar conmigo. Nos levantábamos siempre muy temprano.
Mi jornada comenzaba siempre a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana me levantaba para dejar todo listo en la casa, para dejar ropa lavada, casa arreglada, comida hecha, organizar lo que tuviéramos que llevar, organizar a mi niño y salir. Siempre fue ese mi trajín. Salir del colegio, ir a recogerlo, eh, volver a la casa a seguir pendiente de él, trabajando, esto, lo otro, acostarme tipo 11 de la noche y volver a empezar al otro día. Y mi hijo siempre madrugó conmigo, siempre le tocaba levantarse muy temprano. El, el preescolar y la guardería son también otra historia para uno como madre cabeza de hogar. En mi caso, por ejemplo, mi hijo no solamente es hijo de madre cabeza de hogar, sino que él tiene mis apellidos. Él no tiene el apellido del papá, tiene mis apellidos. Y eso se convierte también como en una especie de estigma. Los rotulan, los marcan. Puedo tener en mi memoria la cara que ponen muchas personas cuando escuchan que ambos tenemos los apellidos López Pérez, como, ay, tienen los mismos apellidos. Sí, tenemos el mismo apellido. Y hay como cierta marca todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, es como si fuéramos menos o como si mi hijo fuera menos por no tener el apellido del papá. Encontramos barreras cuando terminó el preescolar para encontrar colegio, por eso, porque no tiene el apellido del papá. En muchos colegios privados nos cerraron las puertas porque, no, porque teníamos los mismos apellidos. Y en algunos momentos hasta nos llegaron a decir, uy, eso va a ser un problema, porque también está la idea generalizada de que la figura del papá es absolutamente importante para que un niño o una niña se forme bien. Es una idea que culturalmente está generalizada. Entonces se tiene el prejuicio de que por ser hijo de madre soltera es un hijo problema, es un niño problema. Como madre cabeza de hogar también uno tiene ese estigma. La cultura, las mujeres, nuestra cultura especialmente, no nos perdona nada a las mujeres. Siempre nos van a hacer el reclamo de alguna manera por lo que no somos o por lo que decidimos ser. Yo me siento orgullosa de ser mamá. Mi hijo es el regalo más grande que Dios me ha dado. No siempre ha sido fácil, pero hemos ido aprendiendo juntos, nos hemos graduado juntos porque, como lo decía en una caricatura Kino, en una caricatura de Mafalda, el mismo día que yo me gradué de mamá, él se graduó de hijo. Entonces vamos aprendiendo juntos, nos equivocamos juntos y vamos creciendo también. Nos cerraron muchas puertas, pero también nos abrieron otras. Yo no he permitido que ese prejuicio que hay sobre las madres solteras, las madres cabeza de hogar y sobre los niños que no tienen el apellido del papá, no he permitido que nos haga mella, ni a mi hijo ni a mí, que se sienta orgulloso de los apellidos que lleva y que yo me sienta también orgullosa de la decisión que tomé. Porque aunque muchos no lo crean, es una decisión valiente. Ser madre cabeza de hogar no es sencillo. Tiene muchas implicaciones en todo sentido y nos toca trabajar mucho, pero es una decisión que yo tomé con alegría y de la que no me arrepiento. A pesar de muchas dificultades que hayamos tenido, no importa. Con la ayuda de Dios hemos logrado salir adelante. La otra dificultad que a veces se le presenta a uno como mamá y que uno a veces no tiene pensado es lo siguiente. Yo les hablé del momento del nacimiento de mi hijo y cómo hubo pues entonces sufrimiento fetal. Uno no alcanza de pronto a medir las consecuencias de eso.
Esas consecuencias yo las viví cuando mi hijo ya comenzó la primaria. Eh, Sabemos que el cerebro es sensible a la falta de oxígeno y que hay ciertas áreas del cerebro que son más sensibles que otras. Mi hijo tiene un daño en una parte del cerebro que afecta el lenguaje específicamente. Entonces mi hijo fue diagnosticado a los 7 años con dislexia y con disgrafía. También tiene algunas dificultades motrices en términos de la lateralidad, en fin, y eso afecta específicamente el aprendizaje. Como mamá y como maestra yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mi niño? ¿Pero por qué a mí? Y fue complicado, además porque en los colegios a uno muchas veces no le colaboran con los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Pero resulta que yo también soy educadora especial y en ese momento entendí, pues todo en la vida tiene un propósito. De algo me tiene que servir lo que yo sé y lo que yo aprendí. Entonces, en el colegio de mi hijo no fueron capaces de enseñarle a leer y escribir, yo le enseñé. No fueron capaces de enseñarle a sumar, restar, multiplicar y dividir, no hay problema, yo le enseño. Que su hijo tiene dificultades para recortar para esto, no hay problema, yo le enseño. Si ustedes no son capaces de hacerlo, yo lo hago. Y siempre le he metido en la cabeza que esté consciente de que él no es culpable de la dificultad que tiene y que el hecho de que algunas personas no le sepan enseñar no implica que él no pueda aprender. Sí, entonces ese ha sido un trabajo adicional, porque muchas veces me ha tocado dejar de ser mamá para convertirme en maestra. Y eso a veces genera también conflicto entre madre e hijo, porque igual uno tiene que saber respetar los límites. Eso es algo que también he ido aprendiendo en el camino, eh, que yo ante todo soy la mamá de Samuel, que obviamente le voy a hacer acompañamiento, que lo voy a ayudar y que voy a aprovechar las fortalezas que yo tenga como maestra para colaborarle lo que yo pueda, pero que ante todo soy la mamá. ¿Qué dificultades ha acarreado eso? En la relación madre-hijo, por ejemplo, es como la acumulación de ansiedad y de angustia de parte y parte. La sobrecarga, digamos que de trabajo para uno como mamá, porque ya es otro papel que tiene uno que cumplir, ya es algo adicional que uno tiene que hacer. Ha sido difícil, pero también hemos salido adelante. Mi hijo es muy inteligente, es creativo, es amable, ingenioso, divertido, es muy fuerte, tiene una gran capacidad de resiliencia, se adapta con facilidad a las situaciones porque conmigo le ha tocado vivir mucha cosa complicada. Mi hijo no se queja para madrugar porque toda la vida le ha tocado madrugar. Hemos vivido momentos de abundancia y momentos de escasez y él ha aprendido también a vivir esas situaciones. Entonces esas complicaciones que se dan cuando uno vive solito y cuando solamente se tiene uno al otro, también tiene sus beneficios, también lo hace a uno más fuerte, también lo ayuda también a uno a ser más independiente en muchos sentidos, a ser más autónomo, porque como mamás también tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en fortalecer esa autonomía en nuestros hijos. A veces no nos damos cuenta del daño que les hacemos cuando los hacemos tan dependientes de nosotros. Entonces es bueno irlos soltando poco a poco, que ellos sepan que uno siempre va a estar ahí, pero que ellos también tienen que cometer sus propios errores, que ellos también tienen que aprender de esos errores, y que no hay problema si se equivocan. Sí, porque las mamás manejamos mucha ansiedad con eso, siempre esperamos que nuestros hijos sean perfectos, que todo lo hagan bien.
y tampoco eso se cumple en la realidad muchas veces y tenemos que aprender a entender cómo es el hijo de uno, ¿sí? Siempre a esperar lo mejor, pero tampoco pues a angustiarse si las cosas no salen como uno las esperaba. Para mí fue fácil adaptarme a ciertos cambios. Yo, en mi experiencia, he conocido también por ejemplo, en el colegio, a muchas chicas que se han embarazado en su adolescencia. Es una experiencia que tiene diferencias. Para mí fue difícil adaptarme a ciertas situaciones de la maternidad, pero para las jóvenes es, yo creo que doblemente difícil. Y cuando me preguntan en qué afectó mi proyecto de vida, pues a ver, en el momento en que yo tuve a mi niño, yo ya tenía una profesión, yo ya tenía un empleo, yo ya tenía mi vida hecha en muchos aspectos. Nunca fui, por ejemplo, parrandera o que me gustara salir o, en fin, o hacer mucha vida social, así que nunca sentí que había dejado de lado algo por ser mamá. Siempre me gustó estudiar. Cuando yo tuve a mi hijo, yo ya tenía terminadas varias carreras que he aplazado. He aplazado, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi especialización o mi maestría, porque eh, nunca me ha quedado como el tiempo suficiente o no me ha quedado el dinero suficiente para hacerlo. Ese es mi proyecto para el 2021, Dios mediante. Eh, y en ese caso, haciendo el contraste con una madre adolescente más joven, yo diría que muchas que a lo mejor no cuentan con un grupo que la apoye, un grupo familiar que la apoye, a lo mejor sí tiene que posponer muchos de sus sueños. Yo no diría que abandonarlos, pero muchas sí los tienen que posponer. Y hay otras que, digamos que fácilmente son capaces de aceptar con valentía ese nuevo rol y seguir avanzando. No permiten tampoco pues que la maternidad sea un obstáculo para seguir avanzando a nivel personal. El, con respecto a ver de quién he recibido ayuda, yo he sido muy bendecida, mi hijo ha sido muy bendecido. Dios siempre nos ha puesto angelitos en el camino que nos han ayudado en cada bachecito que hemos encontrado. Tenemos un grupo familiar muy fuerte eh, que siempre nos rodea, que siempre nos está acompañando, que sabemos que podemos recurrir a ellos cuando estemos en dificultades, así pues que no podamos resolver nosotros mismos. Tenemos esa gran ventaja, tenemos un grupo familiar muy unido y muy fuerte. Con el papá de mi hijo, aunque nunca ha vivido con nosotros, yo tampoco le he enseñado jamás a odiarlo ni le guardamos resentimiento por nada. Las cosas pasan como tienen que pasar. Igual es el papá de mi hijo, igual le tengo afecto, igual lo respeto y he procurado que mi hijo también tenga ese mismo sentimiento de respeto hacia el papá, aunque no lo tenga frente a frente todos los días. Y considero que es saludable y que es importante que las madres que somos cabeza de hogar inculquemos ese respeto también los niños, independientemente de lo que haya pasado. No me parece prudente, no me parece justo para los niños que nosotros les sembremos los sentimientos de rencor o el resentimiento o el odio o la envidia o lo que tengamos como mamás. No es justo que se lo transmitamos a nuestros hijos. Si tenemos la posibilidad de salir adelante con ellos, no llenarlos de malos sentimientos. Así que ese también ha sido uno como de mis intereses, que él pueda hablar con el papá de una manera normal, que no haya reclamos de ninguna índole.
hasta el momento, con la ayuda de Dios, pues no orar para cumplir los sueños que uno tiene, que no siempre todo le va a caer a uno en la mano o que todo lo puede uno conseguir de primerazo, sino que muchas veces hay que esperar para alcanzar lo que uno quiere. Entonces también esos momentos de privaciones y de escasez que hemos tenido también nos han servido para fortalecernos en esa parte de aceptar ciertas situaciones, pero no amilanarse pues ante lo que sigue. Siempre vendrán tiempos mejores. Puede que no sea hoy, pero a lo mejor pase mañana, entonces no hay problema. Hay que mantener como esa actitud, ser positivos y realistas al mismo tiempo. ¿Qué, qué recomendaciones le daría yo a una persona, a una mujer que se vaya, a una mamá? Como les decía ahora, no asustarse por los miedos que tiene, es normal. Yo diría que hasta es necesario muchas veces tener ciertos miedos y ciertos sustos. Eso también hace parte como de la autoconservación. Escuchar, como les decía yo, esa voz interna que uno tiene y a veces acallar esas voces de afuera que constantemente le están diciendo a uno cómo hacer las cosas. No es dejarlas de oír siempre, sino buscar el momento en el que interiormente uno se dice, no, ya no más. Yo voy a hacer lo que yo considero correcto, lo que considero correcto para mi familia, para mi hijo, para mí. Entonces, hay que confiar también en el instinto de uno como mamá. Rodearse de buenas personas que lo apoyen a uno. Eso es importante. Elegir a las personas que uno, ser selectivo con las personas a las que uno va a escuchar. No siempre todos le van a decir a uno que uno necesita oír. Muchas veces uno busca que le digan lo que uno quiere escuchar. Es importante también escuchar a aquellos que le dicen a uno lo que uno necesita, ¿sí? Entonces hay que saber escuchar también, hay que saber comprender lo que le dicen a uno. Yo les diría que es importante ser organizados desde lo económico. Cuando uno tiene un hijo, uno a veces no alcanza a medir las implicaciones desde lo económico que eso tiene. Uno se tiene que volver organizado con la economía, porque un hijo implica muchos gastos y sobre todo para quienes son mamás cabeza de hogar, es mucho más complicado. Porque tenemos que dar cuenta de un montón de responsabilidades. Entonces, económicamente uno se tiene que volver más organizado. A veces le toca a uno dejar de hacer cosas que antes hacía o posponerlas. También es importante como organizar ciertas rutinas con los hijos de uno, porque obviamente no es lo mismo crecer en una familia donde hay varios hermanos, donde está el papá, la mamá, ¿cierto? Hay ciertos vínculos que se generan de manera distinta cuando uno es solo con el hijo. Entonces uno también tiene que buscar como otras posibilidades para que ese hijo de uno pueda socializar y pueda experimentar como esas relaciones con otras personas y que no se sienta como si fuera una persona distinta porque culturalmente no nos consideran siquiera familia. Hasta hace muy poquito nos empezaron a considerar como familia. Siempre la idea de familia era la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Entonces, una familia donde fuera solamente la mamá y el hijo, eso no era familia antes. Ahora ya nos están visualizando como familia. Entonces, es importante que se normalice también esa situación en el imaginario de nuestros hijos y de la sociedad en general. Sí, somos una familia de dos, pero somos familia. Igual ocurre con los papás que son cabeza de hogar. Es como si estuviéramos incompletos y esa incompletud pues que se maneja en lo cultural nos afecta en muchos aspectos porque nos ven distintos y consideran que no vamos a ser capaces de alcanzar tal o cual logro, ¿sí? Hay que cambiar como paradigmas que hay
también en el imaginario de nuestra sociedad en ese sentido, porque ese es otro obstáculo con el que a uno le toca marchar constantemente. Esos prejuicios, como les decía yo anteriormente, que se tienen sobre las madres que son cabeza de hogar y sobre los hijos que no tienen el apellido de los papás. Hay que empezar a cambiar también ese imaginario. Otra recomendación, no tener miedo a equivocarse. Nos vamos a equivocar. Importante como ser conscientes de en qué se equivocó uno y aprender para seguir mejorando, pero nos vamos a equivocar. Saber que no vamos a hacer todo bien la primera vez. Aprender a soltar a nuestros niños. Para quienes somos madres cabeza de hogar, eso es complicado. Yo les comento aquí un miedo que yo siempre tenía y que todavía tengo. Mi hijo y yo vivimos solos y un miedo que me costó mucho vencer cuando recién comenzamos a vivir solos era ¿qué ocurriría si a mí me pasara algo? ¿Qué pasaría con mi hijo? Y era un miedo que no me dejaba dormir. Yo supongo que muchas mamás cabeza de hogar experimentan ese mismo miedo, ese mismo temor. ¿Qué va a pasar con mi hijo en el caso de que yo falte? Y uno empieza a pintarse los peores escenarios. Yo supongo que a todos nos pasa, pero también es un miedo que uno debe aprender a ir superando poco a poco. Yo todavía no lo he superado, igual todavía siento mucho temor, pero entonces ahí viene esa otra recomendación, enseñémosle a nuestros hijos también a ser autónomos, a ser independientes, a tener un pensamiento crítico, a tener habilidades sencillas en la casa. Por ejemplo, yo con mi hijo le enseño a mi hijo a preparar alimentos sencillos, le enseño a cómo manejar la lavadora, a cómo hacer oficios sencillos de la casa. El día que yo me enferme, Dios no lo quiera, él ya va a saber qué hacer, se va a defender también solito hasta cierto punto, que tenga ciertas habilidades también que le permitan ser autónomo. A mí me parece que eso es importante, pues en mi experiencia me parece que es importante hacerlo. Estar también leyendo, documentándose, buscando formas distintas de relacionarse, porque cuando uno vive solo con el hijo es muy complicado también, uno tiene que buscar otras formas de divertirse, haga cosas locas, hoy preparen una tarde de cine, hagamos las crispetas o hagamos cualquier otra actividad. Cuando estábamos, que podíamos salir, pues entonces hacer como una rutina de salidas, los sábados nos vamos para tal parte o cada 15 días vamos a tal otra o en fin, no sé, uno tiene que inventarse también rutinas para fortalecer esos lazos y no caer en el aburrimiento tampoco o en que esa relación se vuelva como plana. Conversar mucho, es importante conversar mucho con los hijos, que confíen en uno con lo que le dicen, que no tengan que buscar a otra persona para contarle lo que sienten o lo que los atemoriza. Es importante no convertirse, pues yo no creo en eso de convertirse en el amigo de los hijos, porque uno tiene que mantener también un límite, pero sí que confíen en uno para decirle lo bueno, lo malo y lo feo. Y que aunque sepan que van a de pronto a recibir un castigo, un correctivo, una reprimenda, no tengan miedo de contarle a uno las cosas. Me parece que eso es importante. No sé, yo creo que eso sería como todo lo que les podría contar frente a lo que es para mí y lo que ha sido y lo que seguirá siendo la experiencia de ser mamá y de ser mamá cabeza de hogar.